No hay nada más que mirar alrededor y ver la transformación que este sector de San Juan ha tenido bajo la influencia siempre positiva de la Iglesia de Mita. Una comunidad que cree en la familia, que cree en el desarrollo integral de sus miembros, que hace prevención porque previene con aquellos que están más vulnerables a los problemas del día de hoy. En ese quehacer he visto cómo en esta comunidad se presta una atención especial a los jóvenes. Mi vida ha cambiado mucho a raíz de eso, ya que vivo en un ambiente mucho mejor, tengo mayores posibilidades. Con gente trabajadora, todos los que conozco, gente humilde, gente sencilla, gente decente. La obra espiritual, social y económica llevada a cabo por la congregación es una obra impresionante. Algo fundamental es la autogestión que se da la empresa de manera tal que le permite conseguir su empleo para mantener su respectiva familia y así ayudar a toda la comunidad. Todo lo que posee la iglesia es de todos. Todo lo que hay aquí es de todos. Las comodidades son para todos iguales. Unos valores muy profundos en términos de la familia y las instituciones básicas. Esto es un modelo para cualquier comunidad en términos de organización. Un recorrido por Atorrey nos hace apreciar las plazas, templos y comercios que se asocian con Mita y su congregación. Todo Puerto Rico conoce que allí se vive una vida distinta, se habla de un pueblo dentro de otro pueblo. Pero apenas se conoce la historia de la mujer que junto a unos pocos fieles levanta ese pueblo, Mita. Juanita García Peraza vivió el lánguido desarrollo del Arecibo de los años 30 y el carismatismo religioso del Puerto Rico de esos años. Sensible ante las necesidades espirituales del pueblo, vive una vida piadosa que la acerca cada vez más a su Dios. Mis abuelos, tanto paternos como maternos, conocieron esta obra desde sus comienzos. Mi abuelo paterno, Nito Torres, conoció la congregación Mita en el año de 1944. Y conoció la obra del Espíritu Santo de Dios a través de aquella santa mujer puertorriqueña, Juanita García Peraza, que fue a predicar al barrio Montebello de Manatí. Y allí, cuando predicó, mi abuelo fue uno de los muchos que se unieron en aquel sector, incluyendo, por ejemplo, a la familia Tosado, del hermano Bienvenido Tosado, que es uno de los oficiales de la congregación, y de la familia Rosado, de Benjamín Rosado y otros hermanos que están aquí también en la congregación. Junto a ellos, mi abuelo paterno pues, se unió a la congregación y estuvo militando y asistiendo a la congregación Mita hasta el día de su muerte. En una sociedad que silenciaba a las mujeres, Juanita García Peraza, con indomable voz, proclama el mensaje divino. Los líderes de la congregación pentecostal buscan acallarla, privándola de credibilidad y participación en la iglesia. Cuando la mandaban a callar, los predicadores decían: mira, hermano Juanita, aquí el que mando soy yo. Y no entendían que era el Espíritu de Dios el que lo usaba. Y eso me siguió chocando. Y decía, porque esta gente pues no entiende que es el Espíritu de Dios que la está usando poderosamente. Pero su llamado y visión trascienden los roles tradicionales y junto a 11 fieles comienza en los años 40 un ministerio en libertad. La Junta Directiva de la Iglesia Pentecostal, el concilio, que ellos llaman el concilio, que son los cabecillas. Y entonces pues dijeron que si la hermana Juanita García seguía y el grupo que estaba con ella seguía con esas manifestaciones de la iglesia, pues quedaban fuera de la iglesia. Lógicamente, por aquella noche quedamos fuera de la iglesia. Tanto la congregación como el Partido Popular comienzan para el 1940. Durante ese mismo año es que Mita en Arecibo comienza la congregación, comienza a formar la congregación. Y puesto que están viviendo la misma época,
pues responden a las condiciones del Puerto Rico de aquel entonces, un Puerto Rico empobrecido, unas clases sociales muy atropelladas, un trabajador marginado que necesitaba apoyo, y el Partido Popular pues lleva a cabo las reivindicaciones económicas, sociales, políticas de aquel Puerto Rico, de aquel pueblo sufrido de entonces, y es a ese mismo pueblo sufrido también que atiende Mita, a quien responde Mita espiritualmente con la congregación. A pesar de que éramos un pequeño grupito todavía, no teníamos facilidad, no teníamos casa, y lógicamente más adelante pues fue cuando el esposo de la persona de Mita, Santiago Cabán, pues realmente la puso a ella a decidir: o te quedas con el Señor o te quedas conmigo. Y ahí ella dijo: bueno, tú eres el padre de mis hijos, y yo te amo como mi compañero, el padre de mis hijos, pero si me pones a escoger entre el Señor y tú, yo me quedo con el Señor. Y fue como un rompimiento entre ellos, y entonces ella se quedó. Esos primeros años fueron duros por la escasez que teníamos. No teníamos facilidades, no teníamos una iglesia, no teníamos casa de vivir. Mita realmente pues se fue a vivir con un hijo de ella que era Paoli, Rafael Paoli, se fue a vivir con ella, y entonces con los niños. Y entonces nosotros, lógicamente, pues estábamos por los campos, empezamos uniendo un grupito, y el grupito siguió creciendo, entonces fuimos añadiendo las almas, y fue creciendo el grupo, hasta que lógicamente nos fortalecimos, y más adelante pues ya el primer salón que tuvimos fue en la calle Cervantes, después de haber salido de allí, de la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal se mudó a otro sitio, entonces nosotros vinimos y alquilamos el salón de donde habíamos salido, volvimos allí, y allí se estableció la iglesia, y allí empezó a crecer la iglesia. Los cambios políticos y económicos de la década del 40 movilizan a una gran cantidad de campesinos hacia la ciudad en busca de un mejor porvenir. Mita, junto a su congregación, también se moviliza hacia las barriadas inhóspitas que reciben a los campesinos en San Juan. En el año 44 empezó una iglesita en Las Monjas. Luego después, en el año 47, fue cuando Mita, el Espíritu de Dios nos decía en Arecibo: a Torrey, a Torrey, a Torrey. Entonces fue cuando Mita vino por aquí, y unas personas le dijeron que estaban vendiendo una casita aquí. Vinimos aquí, que aquí todo esto no habían calles, no habían alumbrado. Compramos esta casita aquí, una casita pequeña, tejera, de 2 cuartitos, y tenía una marquesina atrás. Ahí fue donde primero nos establecimos aquí en Atorrey. Así como la Autoridad de Tierras promocionaba la división de la tierra y el trabajo de la tierra, y le otorgaba a los campesinos materiales de materia prima, ¿no?, para elaborar sus casas, y por otro lado también el trabajo en cooperativa, como aquello de las fincas de beneficio proporcional. La iglesia al unísono trabajó un poco en esa dirección. Los hermanos, cada uno desempeñaba una labor diferente. Mita también les proporcionaba materiales, y otros hermanos que tenían experiencia, conocimiento adquirido a través de la misma vivencia en el campo, en la construcción, una época de cambio en que ya se están trazando los caminos en Puerto Rico, que se está edificando también una arquitectura comunitaria diferente. Los hermanos a la misma vez, al unísono, en ese mismo espíritu cooperativo, y Mita como líder les proporciona no solamente conocimiento, sino también los haberes para desarrollar el proyecto. Sí sé de la estrecha relación que había entre Mita y don Luis Muñoz Marín, el afecto, el cariño, el respeto que había entre ellos, que don Luis Muñoz Marín venía a esta casa, compartía con ella, que yo lo hice en una ocasión, estuve con ambos aquí presentes, y pude disfrutar de la compañía de ambos. Humanamente, pues ella tenía ese carisma del don de gentes. Donde quiera que iba era admirada. Y en el año 62 es que por primera vez veo la persona de Mita. Una cuñada mía también vino a la iglesia, y al impactarse con todo lo que Mita hablaba y todo lo que decía, me dijo a mí de lo precioso que era esta iglesia. Y además tenía también la mente comercial,
que fue la primera que fundó los primeros negocios para poder seguir llevando la obra a cabo. A partir de 1970, tras su muerte, será Teófilo Vargas Ceín, Aarón, quien continúe al frente de la congregación. La iglesia siguió creciendo. Ya en el 70, lógicamente, no estaba la iglesia tan crecida como está ahora, pero se desarrolló, la iglesia se fue desarrollando y fue tomando crecimiento, y en el año 70, cuando yo pues tomé la iglesia, me hice cargo de ella, y tenía un montón de ayudadores, como Mita tenía un montón de ayudadores, realmente voluntarios no tan solamente los predicadores, sino personas voluntarias aquí en la casa que le ayudábamos a ella. Está escrito en el libro del apóstol San Pablo a los Corintios, que dice, y nadie toma para sí la honra, sino aquel que es llamado de Dios como Aarón. Lo dice el apóstol Pablo como una profecía de estos días en que Aarón pues iba a estar a cargo de la iglesia. Y un día yo llegué en la mañana, comenzó como a las 10 de la mañana, y entonces ella estaba orando arrodillada en la sala de su casa. Y yo pues entré muy silenciosamente, no quería interrumpir la oración, y me hinqué en otra esquinita de la sala. Y cuando yo me hinqué ahí, ella salió, la levantó el Espíritu de Dios justamente, y fue a la cocina y fue y buscó una botella de aceite, vino y vació aceite sobre mi cabeza y me te unjo para el misterio. Después cuando me unjo para el misterio yo tenía 15 años. Pero yo que ya cumplí 83 años, yo viví aquellos años de pobreza en Puerto Rico. Yo nací en el año 21 y viví los años de ahí, de 21 en adelante, los años 30, 40, cuando Puerto Rico pasaba por una crisis económica. Cuando la persona de Mita, la persona Juanita García Peraza, estaba ya para terminar su ministerio en la tierra, porque pues así estaba ya programado y planificado por el Espíritu de Dios, ya traía a Aarón a su lado. Fue levantado como el retoño que se levanta en el tronco del árbol, preparado con la misma savia y la misma fortaleza espiritual, que unos días antes del deceso de ella, el Espíritu de Dios que hablaba por sus labios, porque ella era instrumento de Dios, lo llamó y le dijo, Aarón, toma el cargo de la iglesia, cuida a mis hijos, que yo te lo pagaré. Quien le estaba hablando era Dios mismo en ella, el Espíritu de Dios a través de los labios de aquella santa mujer. Habíamos algunos testigos allí que oímos y vimos eso. Yo hice una extravasación cerebral. Esto es que pasa sangre, se cruza sangre en las venas y me dejó inválida. Una extravasación cerebral es una enfermedad que es irreversible, no deja la oportunidad de poder caminar y hablar correctamente después. Aarón iba a Santo Domingo y él fue y me pidió, y así llegué yo a la congregación Mita, en silla de ruedas, con pampers puesto. Y cuando él comenzó a predicar, yo sentía como que me caía agua a mi cuerpo. Era como si fuera lluvia fresca cuando usted va al baño así. Y yo comencé a sentir tranquilidad, que en un momento cuando termina el servicio se llama a los visitantes que si quieren la oración. Entonces yo no me acerqué, pero uno de los hermanos de la iglesia que me ayudaron a colocar en mi silla de ruedas me movió la silla de ruedas y me acercó a Aarón. Y Aarón tocó mi cabeza y comenzó a orar y a pedir a Mita que quitara esa enfermedad y que yo pudiera dar testimonio. Y en ese proceso extraordinario de la presencia del Señor, mis piernas se movieron. Esta iglesia es una iglesia bien unida, únicamente porque está fundada sobre ese fundamento, el amor, la unidad, la libertad. Es de que el Espíritu de Dios nos libera del pecado, ¿verdad? Y cuando entré por primera vez al templo, que estaba todo lleno de hermanitos, todos vestidos de blanco, fue como entrar a un mundo distinto. Era salir del mundo del conflicto y de la pelea y del odio y de las tensiones para entrar en el reino de la paz. Y de esa relación tan especial que hay entre los miembros de esta congregación. Porque esta congregación es como los primeros cristianos,
que se caracterizaban por el amor y la solidaridad de unos con otros. Así que para mí aquello fue una absoluta revelación. Y cuando empecé a oír la música y el canto y el trato de los hermanos unos con otros, me di cuenta de que estaba en un mundo distinto, en una dimensión muy distinta, en una dimensión espiritual. Yo predico la paz. Yo nunca he levantado queja contra nadie. Ni nunca realmente he motivado a la iglesia que se levante. Ni aun cuando nosotros hemos sido perseguidos y hemos sido injuriados y hemos sido vituperados, y nunca le he dicho a los hermanos que se levanten contra nadie, ni a contestar, porque Mita nunca lo hizo. Sé que el amor es lo que une, lógicamente. El amor une y entonces nos lleva a la unidad, a solicitarnos, a buscarnos, a comprendernos, a tolerarnos, a amarnos con sinceridad. El vestirse de blanco es una cosa compulsoria. Una persona puede ir a la iglesia vestido del color que quiera hasta que la persona lo siente, no se lo imponemos. El de blanco, pues eso está en la Biblia. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, que es el último del libro de la Biblia, dice que Juan el teólogo vio una visión donde vio una multitud vestida de blanco. ¿Verdad? Que eso es profético, ya antiguamente estaba profetizado eso. Y entonces el Espíritu lo estableció por la persona de Mita. Los hermanitos esperaban la llegada de Aarón. Aarón, que por 21 días se encontraba fuera de Puerto Rico, llevando la misión que el Espíritu de Dios le encomendó, visitando por primera vez a España, República de España. Por vez primera sus pies pisaron aquella tierra, Madrid, donde una congregación de hermanos le esperaban. Y desde el año 48 hasta nuestros días, la congregación Mitas en Nueva York ha tenido un desarrollo muy bonito. Primeramente se predicaba en hogares, diferentes hogares de los hermanos, y ya tenemos un templo actual en la ciudad de Manhattan, en el 612 West de la 180. Y de ahí la congregación Mitas se extiende a otros estados de la nación americana, como en la ciudad de Chicago. También estamos establecidos en la ciudad de Miami, en Orlando, en la ciudad de Dallas, Texas. También la congregación Mita pasa a Montreal, Canadá. La iglesia de Mita es autóctonamente puertorriqueña, nace, se forja en las entrañas de Puerto Rico y de aquí se convierte también en exportadora del mensaje, pero también de la puertorriqueñidad. No solamente a través de las misiones que se crean, ¿verdad?, para ir a otros países, sino porque en el mismo caso en que los puertorriqueños salen de Puerto Rico, tienen más conciencia también del exterior, también llevan el mensaje y a la misma vez, pues esos elementos que definen un pueblo como el puertorriqueño. Yo he tenido la oportunidad de visitar la casa en Colombia, en Buga, estuve allá, y luego en Santo Domingo, en la República Dominicana, y naturalmente también he tenido la oportunidad de ayudar a la congregación en México, en España, en relación con ese proceso de internacionalización. Les felicito por la realización de este templo, magnífico e impresionante. Me siento muy contento de poderles acompañar esta noche en esta ocasión de tanta trascendencia para la congregación aquí en la República Dominicana. En República Dominicana he visto muchas familias salir de la pobreza. Antes de conocer la obra de Mita vivían en extrema pobreza, pero tan pronto conocen la obra de Mita y le son fiel a Mita, Mita los bendice. La iglesia comenzó sin casa, y con un grupito de hermanitos muy pequeños, todos de un nivel económico
y social muy bajo y con muchas limitaciones económicas. Y la iglesia en este momento, nosotros tenemos cerca de 50 años ya, ¿verdad? Y en este momento nosotros tenemos más de 30.000 miembros en la iglesia y no hay dónde colocar carros. Es una lucha para colocar los carros. Aquí en la oficina también nosotros participamos de todos los aspectos legales de la congregación en y fuera del país, porque en todos los países tenemos reconocimiento legal, reconocimiento fiscal en los distintos países. Estos países, nosotros preparamos toda la información de estos países en la forma legal para que ellos puedan hacer su personería jurídica en cada lugar donde está destacada la obra. La congregación de Mita en Canadá, pues, podría decirte que comienza a tener un gran apogeo, un gran desarrollo, ya que realmente es una congregación multicultural. Se compone de distintos hermanos de Perú, hermanitos de Colombia, hermanitos dominicanos, hermanitos guatemaltecos, tenemos un hermano francés. Los servicios por la misericordia de Mita pues se dan en 3 idiomas para información del pueblo puertorriqueño, se da en español, en inglés y en francés. Tenemos también la virtud a través del mismo espíritu de muchos hermanitos que cuando llegan personas como los grecos pues les damos un saludo en greco, como en italiano les saludamos en italiano y como portugueses también los saludamos en portugués. Puedo decirte que esta es una obra muy arrolladora, muy abarcadora que tal vez los hermanos de Puerto Rico no conocen en sí, pero ya se está dando a conocer y confiamos que pronto pueda estar también en Francia, ya que realmente está en Suiza también los hermanos de Suiza, o sea que va a ser una obra mundial. Yo pienso que la bendición más grande no va a ser para los de la iglesia de Mita, sino para el pueblo de Puerto Rico que se está dando a conocer por obras buenas. Yo viajo constantemente al exterior para supervisar todas las congregaciones del exterior. En el exterior, pues tenemos que reunirnos con las diferentes juntas de directores. Nosotros nos reunimos allí con las juntas de directores y llevamos a cabo la labor que hay que realizar durante el año, en el momento en que nosotros no estamos ahí. También supervisamos los aspectos físicos de la congregación, las propiedades, cuáles son esas propiedades, los templos, las casas pastorales que hay en los diversos países. Uno de los reconocimientos bien importante que Aarón ha recibido recientemente ha sido que en la ciudad de San Miguel en El Salvador, en la República de El Salvador, fue declarado como hijo adoptivo de la ciudad de San Miguel y el alcalde de esa ciudad, Will Santiago, le entregó a Aarón la llave de la ciudad y lo recibieron allí con una serie de celebraciones como si Aarón hubiese sido un jefe de Estado, porque lo aprecian muchísimo en El Salvador y así Aarón ha recibido muchísimas otras condecoraciones y reconocimientos. Yo hablo en la congregación, sea en el Templo Nuevo, acá y me oyen en Santo Domingo, me oyen en Venezuela, me oyen en Colombia, me oyen en Costa Rica, me oyen en Panamá, me oyen en El Salvador, me oyen en España, me oyen en Canadá. Por un solo mensaje se distribuye y estos muchachos que trabajan en las computadoras se lo transmiten a todas esas congregaciones allá. Hay unos hermanitos en Perú, allí no hay un templo, pues él lo ve desde su casa. Hay hermanitos en Japón, hay hermanitos en Suiza, allí no hay templo, pues ellos los ven desde su casa. De modo que la mayor parte de los participantes son congregaciones. Pero yo les digo a participantes porque algunos no son congregaciones, sino que son individuos que por alguna razón particular o están enfermos en su casa y no pueden ir a los servicios o viven demasiado lejos, a la otra parte, literalmente a la otra parte del planeta, pues lo ven a través del internet. Tenemos las facilidades de la MED que se han comprado los servidores. Tenemos un servidor aquí en Puerto Rico, tenemos un servidor en Orlando, tenemos un servidor en San Antonio, Texas, tenemos un servidor en Nueva York y tenemos un servidor en San Diego. Eso realmente de aquí se pasa a Orlando y de Orlando se va distribuyendo a todas las demás congregaciones. Cosa increíble, como la tecnología ha avanzado, que realmente nos ha facilitado realmente poder ir extendiendo el mensaje a las demás congregaciones desde aquí de Puerto Rico. Así como la iglesia ha sido portadora de tradiciones y ha sido portadora de una puertorriqueñidad, en la medida en que la iglesia se ha ido expandiendo fuera de Puerto Rico, también se ha fusionado con otras culturas y no es extraño escuchar himnos de alabanza
otros en ritmos que vienen de otras culturas, de manera que se ha dado realmente una reunión de países de América Latina y ahora también de España hacia Europa. De manera que Puerto Rico se ha conocido a través de la iglesia de Mita, pero a la misma vez a través de los hermanos que vienen a Puerto Rico, sobre todo que como quieren compartir la Navidad, en la época ya desde noviembre empiezan a llegar, también llegan con ellos sus culturas, su manera de, su comida, su dieta, y se da un verdadero intercambio cultural. Mita siempre, me acuerdo como ahora, ella iba a los ensayos que teníamos los miércoles, los lunes, y me acuerdo que siempre ella fue la que me enseñó a dirigir la banda. Teníamos un maestro que venía los miércoles a darnos unos ensayos, a hacernos unos arreglos, y ella se sentaba al lado mío, era la que me decía, párate de esta forma, pon las manos de esta forma, sé enérgico dirigiendo, y me daba todas esas instrucciones, y con ella fue que en realidad pues yo aprendí a dirigir la banda, que fue una época fabulosa. Después el mismo maestro de música me decía mismo, mira, ni yo mismo que soy músico profesional te hubiera dado las enseñanzas que te dio doña Juanita, le decía él. Pero yo sé que era Mita, era el Espíritu Santo que me estaba guiando. Yo recuerdo con mucho agrado la intervención de la banda en la exposición de Sevilla de 1992, la exposición universal. El Día de Puerto Rico en la Expo fue el más celebrado de todos los países, que allí se dieron cita a todos los países del mundo. Y una de las más importantes contribuciones a ese éxito que tuvimos allí fue la banda de la congregación, que se trasladó allá con todos sus músicos y con toda su potencia, y marchó por las calles del recinto ferial triunfalmente. Tenemos una banda de música de viento, y también en la ciudad de Connecticut, en Bridgeport, tenemos también un grupo de músicos también. En Chicago también se está levantando un grupo también de músicos, que por cierto ya en la feria en este año, para el mes de noviembre, viene una representación para dar participación en la feria aquí en Puerto Rico. La banda es muy importante para los jóvenes porque eso les sirve de una motivación, de un estímulo para agradar al Señor. Es una forma de alejarlo de los vicios, alejarlo de este mundo que nos ha tocado, que estamos viviendo, que es unos tiempos diferentes a los que yo viví en mi época de juventud. Y a los muchachos jóvenes, pues eso les sirve de un estímulo para ellos expresarse a través de su música, componer música también, porque muchos de ellos también yo tengo composiciones en la banda, y nos sirve de un aliento, de un bálsamo, poder tocar en la iglesia, hacer un recibimiento cuando Aaron viene de afuera, tocar en cualquier servicio afuera. Eso es algo maravilloso, y yo estimulo a todos los jóvenes que no abandonen este don que el Señor nos ha dado de la música, porque es una forma de agradarlo y una forma de que el Señor se agrade de nosotros y que Aaroncito esté contento. Los jóvenes aquí tienen su propia escuela, tienen sus bandas, tienen sus coros, tienen sus actividades deportivas cuando salen de la escuela. Aquí tienen unas actividades que no terminan a las 3 de la tarde como pasa en el resto del país. Es por esto quizás que tenemos una comunidad con baja criminalidad y con pocos problemas entre los adolescentes.
La aportación de la congregación Mita a la educación de Puerto Rico ha sido múltiple, porque se trata no solamente de la formación intelectual de los niños que asisten a la escuela, que es excelente, por cierto, sino que además de esa formación académica, le dan una formación religiosa, de valores, de formas de conducirse, que realmente contribuye a una formación integral completa de los individuos. Realmente la Iglesia de Mita en ese sentido pues cumple con todas las expectativas que los educadores hacemos de una educación de primera. Y más que eso, puedo dar fe que hoy que yo soy legislador, representante del precinto 2 de San Juan, por escuchar los consejos de Aarón, siempre he estado en victoria y en triunfo. Yo decidí en un momento dado de mi vida aspirar a esta posición porque había una necesidad de mucha gente en la barriada de Israel que estaban siendo discriminados y que no se les resolvía su problema de vivienda y vivían en condiciones infrahumanas. Y en un momento dado, cuando Aarón ve la necesidad de esta familia, me dice: Luis Raúl, yo creo que nosotros necesitamos una persona que represente los valores de nuestra congregación y que represente las necesidades de estas personas, y creo que tú puedes aspirar a esa posición. Yo no pensaba que jamás yo podía haber llegado a una posición electiva. Yo vengo de una familia pobre, sin recursos, pero si Aarón me dijo que yo podía hacerlo, yo no dudé y me lancé a aspirar a esta posición y la alcancé. Fuimos todo el grupo a preguntarle a Aarón qué consejo nos podía dar, qué podíamos estudiar. Pues a mí me gustaba mucho la aviación y él dijo que después que tuviéramos siempre a Mita en el corazón, al Señor en el corazón, estudiáramos lo que quisiéramos, siempre lo estudiáramos bien y peláramos porque hiciéramos las cosas bien. Estudié aviación en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón, con también un edificio en el aeropuerto de Isla Grande, en el cual pues me gradué de gerencia de administración de líneas aéreas y de aeropuertos. Aprendimos mucho como del compartir, el valor a los padres, el valor a la amistad, el valor a la familia, el valor al desarrollo espiritual de uno como persona, que lo que vale no es solamente lo que uno pueda lograr en la vida académicamente o profesionalmente, sino la esencia de lo que es uno como persona. Y eso lo aprendí ahí. Y hago apoyo. Ahí tenemos un colegio que tiene 900 y pico de estudiantes. Empezamos con los grados de pre-kinder hasta sexto grado. Después seguimos adelantando grados y ya voy naturalmente hasta cuarto año. Hay cantidad de estudiantes que han salido graduados ya de nuestro colegio, que ya hoy son maestros del colegio, han regresado al colegio ya como maestros. Y que muchos de ellos, algunos son contables, otros han salido, se han hecho médicos en distintas carreras profesionales. Y la mayor parte de los estudiantes que salen de nuestro colegio salen bien preparados, que van a la Universidad de Puerto Rico. La juventud de la iglesia, las hermanas no usan maquillaje, o más bien tampoco utilizan prendas, pero es porque hay una negación hacia, digamos, todo aquello que es belleza artificial. Se destaca lo que es la belleza espiritual, y eso, pues, de alguna manera se trata de evidenciar a través de un comportamiento y unos hábitos diferentes a los demás. Pienso que la mejor belleza es la belleza natural. Y el que la tiene, pues bien, el que no, pues. Y soy conforme con eso. Es cuestión de autoestima también. No me hace falta nada de eso. Aquí hay dos organizaciones, que es la iglesia y es la corporación. Todo eso está desligado. La corporación tiene su junta directiva, lógicamente de la cual es la presidenta, la maestra José Rodríguez, y tiene su junta directiva. Yo no formo parte de esa junta directiva, porque yo me he mantenido siempre desligado. Pues hay que desligar una cosa de la otra ley. Para los fines de la ley, la iglesia es una organización sin fines de lucro,
como el colegio, una organización sin fines de lucro, la isla, una organización sin fines de lucro, pero ya la corporación es una corporación con fines de lucro porque tiene una serie de negocios y entonces tiene que rendir planillas al gobierno, todo lo que el gobierno requiere. Lógicamente, la iglesia tiene unas propiedades que están exentas, lo que se usa para los templos de la iglesia, que por ley están exentas, pero hay otros edificios, otras propiedades que no están exentas y lógicamente de eso hay que pagarle contribuciones al gobierno. Pero la corporación ya es una corporación ya doméstica que realmente pues, eso tiene que tener su junta directiva. La cooperativa ya es otra organización aparte que yo no formo parte de ninguno, ni de la junta, ni de los comités de la cooperativa. Lógicamente porque no se vea que hay algo ligado, mezclado. Ante todo se tiene completamente desligado de lo que es la iglesia. A pesar de que los accionistas de la cooperativa pues son hermanos, ese capital que está en la cooperativa es de los hermanos que tienen ahí sus ahorros. Eso. La corporación Los Hermanos consta de 16 negocios y otros negocios allegados. Hay unos 18 negocios. Pero yo no trabajo totalmente directo con los negocios solamente. Sí superviso todos los aspectos administrativos. Tenemos un gerente general y yo superviso al gerente general. Tenemos una gerente de operaciones y yo superviso la gerente de operaciones. Estoy mano a mano con ellos, voy indicándoles cuáles son las vías para llevar a cabo las labores que se van a realizar dentro de esa corporación. Yo aprendí muchísimo, respondía directamente a las órdenes de Rosilín Rodríguez y fue una experiencia extraordinaria como profesional. Cuando yo era gerente teníamos supermercados, cafeterías, panaderías, negocios de transportación turística, agencias de viaje, mueblería, tiendas de ropa. Y uno aprende tanto, aquí yo creo que en ningún otro trabajo en mi vida yo he aprendido tanto como la corporación Los Hermanos. Mita lo hizo, fue la primera que fundó los primeros negocios para poder seguir llevando la obra a cabo. Al tener empleo mueve la actividad económica y es por eso que es maravilloso ver el desarrollo económico que se ha dado en todo el sector, donde quiera que se ubica la congregación y está la iglesia Mita, porque tienen distintos tipos de empresas como las panaderías, tienes la agencia de viaje, la farmacia, el supermercado. Ese tipo de gestión y de autogestión me parece que es muy positivo desde el punto de vista económico porque mueve el motor económico en la comunidad donde están ubicados. La cooperativa en este año cumple sus 30 años, 30 aniversario. Es una de las cooperativas más sólidas aquí en Puerto Rico, es la número 10 en todo Puerto Rico. Tenemos alrededor de 4,000 socios, miembros todos de la congregación. Una cooperativa de las más sólidas de aquí de Puerto Rico. Y una característica bien importante de esa cooperativa es que estando aquí en el área metropolitana, tiene un capital tan poderoso, ya que estamos compitiendo con la banca aquí en la milla de oro, como se dice. Yo soy el dirigente de la iglesia, pero yo trabajo estas manos. Ustedes ven aquí, no son manos de oficinistas. Estas manos han ligado mucho cemento. En todas estas construcciones, estas manos han creado callos ligando cemento. Adquirimos en el año 76 una finca que adquirimos en Bayamón, la compramos a través de Hernández Colón, cuando Hernández Colón era el gobernador. Había una finca que estaba abandonada por más de 25 años. Yo me moví donde él, que queríamos tener esa finca arrendada, contrato de arrendamiento. Nos cedió la finca en contrato de arrendamiento. Luego más tarde, cuando yo vi que el trabajo era tan duro, que había que invertir tanto para levantar esa finca que estaba abandonada, que era una selva. El primer día que empecé allí, vi con un grupo de hermanos, como 60 hermanos, con machetes, con picotas, con hachas para tumbar árboles. Y entonces me moví, fui nuevamente a Hernández Colón y le dije, mira, señor gobernador, que siempre ha sido muy amigo de la iglesia. Para mí no había entidad mejor que la congregación para que pudiera tomar una finca como esta en arriendo y ponerla a producir, cultivarla, hacer con ella lo que se debe hacer con una finca rústica como esta. Y entonces él me dijo, mira, Aarón, yo creo que eso es lo mejor. Y entonces allí mismo él no llamó a ningún ayudante.
Allí me cogió el teléfono y llamó a la autoridad de tierra y a la autoridad de terrenos, y entonces dije, aquí tengo a Aarón, el líder de la congregación mita, y ellos quieren adquirir esta finca por compra para sus facilidades, y allí me dio, a las 2 semanas estaban los ingenieros midiendo la finca ya. Tuve la satisfacción, al cabo de unos años, de visitar aquel sitio y ver la transformación de aquellos montes que eran selva y maleza, convertidos en montes ya llenos de hierba, de ganado, con polleras, con distintas actividades agrícolas, y saber, más que nada, que quien había estado frente a esos trabajadores con el machete desmontando aquellos montes, era este señor que está aquí. Es un señor que manda y va. Y que lo que predica, lo practica. Siempre me he sentido muy satisfecho de esa decisión. Como predecesora de la finca de Bayamón se cuenta la finca adquirida por Mita en Arecibo para el año 1957, que desde entonces se dedica a la producción agrícola en general. Y yo siempre me gusta ser bien activo y laborioso, me gusta el trabajo. Me gusta ver el gandul, y cuando tengo que irme a la finca a deshiervar lo he hecho, y a la asada, a sembrar pangola lo he hecho, como parte realmente de mi aportación, realmente no tan solamente la parte espiritual, sino la parte material de la iglesia. Para el 1985, Aarón lleva a cabo el cumplimiento de ese sueño, de esa profecía que tuvo la persona de Mita, y establece esta oficina de orientación con el fin de brindar servicios sociales a la comunidad en general y contribuir al desarrollo integral de nuestros miembros. Nuestros servicios se enmarcan dentro de un contexto, dentro de... El propósito principal es mejorar la calidad de vida, no solamente de nuestros miembros, sino de todas aquellas personas que se lleguen a la oficina para buscar ayuda en diferentes situaciones, ya sea de índole personal, social. Hemos visto como niños que de otra manera, debido a las circunstancias en que se han crecido, pues serían problemas para la comunidad, sin embargo, pues han pasado a ser parte valiosa de nuestra sociedad. Siempre llamo la atención a que no es lo mismo salvar un niño de una de nuestras barriadas que salvar un niño de Santa María o de una de las urbanizaciones de Gracia Acomodada. Y pues he sido testigo de múltiples encuentros con personas que ahora son adultos jóvenes o adultos y que los conocí de niños en un medio ambiente deprivado, en un medio ambiente de menoscabo, y sin embargo pues hoy en día pertenecen a el grupo que hace de esta sociedad algo que triunfe, ¿verdad? Es bien importante resaltar que nosotros tenemos 4 trabajadoras sociales, 3 con bachillerato, colegiadas y licenciadas, y una servidora con maestría en trabajo social. Y cuando esto nos da, estamos personas como yo, disponibles para apoyarles, para decir presente, para escucharlos, para poderles tender una mano, para fortalecer los servicios que ofrecen porque creemos en ellos. Yo me he pasado todo el tiempo visitando los ancianos por ahí, veían a ancianos realmente que vivían en condiciones de vida infrahumanas, pasando necesidad.
pasando en falta de higiene. Y lógicamente me movía a eso, pero entonces pensé que era la necesidad de construir una ejida para tener eso, ir recogiendo a esos ancianos ahí. Y ahí fue naturalmente cuando se hizo la ejida. Y el Espíritu de Dios por la persona de Mita ya lo había profetizado. Durante toda mi vida política yo había visto pues mucha pobreza, además de que venía de un pueblo pobre, Morovi, pero ahí vi miseria. O sea, a mí me consternó aquellos tablones por los que había que pasar, independientemente de si estaba lloviendo o no, para tener acceso a las casitas. Y fue una lección inolvidable. Y él nos acompañó a que recogiéramos todos aquellos callejoncitos que todos eran mucho más estrechos que yo. Es decir, yo tenía que ir casi de lado, así es que fue traumático. Y así entró en contacto con ellos y al final de la caminata la impresión fue imborrable. Yo pensé que vamos a hacer un comité y vamos a ir ante José Yo, que era el gobernador, en el primer cuatrenio. Entonces le presentamos el proyecto, ¿verdad?, de poder esos terrenos que fueran provistos, fueran dados, para entonces poder desarrollar el proyecto de vivienda ahí y pasar a sacar a esas personas de ahí, de ese ambiente de vida en que vivían. Fuimos sorprendidos y él dijo, nos recibió con mucha delicadeza y nos dijo, bueno, aquí la gente viene a pedir, ustedes vienen a presentarnos un proyecto que ya ustedes están organizando, nos vienen a pedir. Después lo invitamos, vino aquí a la casita, y nos recibió, lo recibimos aquí en la casa, le presentamos realmente el proyecto ya hecho, realmente una maqueta, y entonces lo invitamos que fuera con nosotros. Lo llevamos callejón por callejón, todo eso, y él dijo, no, es una realidad lo que ustedes me están presentando. Entonces, hay que buscar un proyecto de ley, un senador que presenta un proyecto de ley ante la legislatura. Yo me acerqué a Jolo Silva y entonces le presenté a Jolo Silva y Jolo Silva, mira, chico, esto que tú tienes ahora es una magnífica idea. Yo le voy a dar seguimiento, yo voy a trabajar con ese proyecto. Prepara el proyecto, lo presenta al Senado y a la Cámara, nos invita a nosotros, yo fui a deponer. No solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto social, moral de toda esa comunidad. Como lo hemos estado haciendo, lo hemos estado llevando a cabo por años. Y entonces estaban allí representantes de los tres partidos. Estaba Joven Berrío, estaba Hernández Agosto, estaban de los tres partidos. Entonces me dicen, mira, nosotros todos respaldamos este proyecto. No podía entender que en el corazón de la ciudad capital hubiera tanta pobreza. Tenemos la segunda fase del proyecto, porque ya eran unas 11 cuerdas que nosotros solicitamos, nos dieron 4.8 cuerdas, y entonces la restante, ahora ya firmaron la escritura del restante de las 11 cuerdas a favor de la Corporación Desarrolladora de Vivienda, y ya están trabajados en los planos para la segunda fase. Ya todo el equipo que tenía obras públicas de transportación ahí ya los están moviendo para otro lugar, y ya para empezar, una vez que ellos desalojen ahí, empezar realmente a construir ya la segunda fase para 120 viviendas más. Vengo a darle las gracias primeramente al Espíritu Santo, a Aarón como líder espiritual de esta obra, instrumento de Dios en la tierra, y a todos los hermanos puertorriqueños que han orado por nosotros, ya que realmente hace 4 años mi esposa sufrió de un cáncer al 85% en su cuerpo. Los médicos me prepararon juntos con mis 2 hijos que ella iba a morir a los 6 meses. Pero los médicos lo que no sabían que nosotros teníamos a un padre de amor que es Aarón, profeta de Dios. Nosotros le llamamos
y mi esposa fue sana completamente. Y entonces ahora pues se presentó la oportunidad, pues le dijimos, vamos para Puerto Rico a darle las gracias por las bendiciones obtenidas a Mita en Aarón. Al conocer a Mita, vi a la madre que perdí. Un día yo decidí, mi hermana mayor, llevarme a Estados Unidos, pues entonces yo vine y le consulté a Mita. Entonces Mita decidió formar un hogar para traernos a nosotros. Y yo pues encantada de venirme. Yo hablé con mi papá y entonces él estuvo de acuerdo. Mi abuela se preocupó por mí mucho en la edad más importante de mi vida, que fue cuando estaba en los 12, los 13 años, que es cuando me lleva a vivir a la casita, y siempre estaba pendiente con mi mamá, con mi papá, siempre estaba pendiente de mí, y cuando vio que a lo mejor mis caminos no iban a ser los mejores, pues entonces ella me pidió a mis padres para que yo me criara aquí en los atrios, en la casita con ella. Y yo en esos tiempos, pues, yo decía, yo no sé, como acostumbrado a vivir con mis papás, estar en la calle corriendo bicicleta, estar haciendo cosas como muchacho de esa, yo decía, no sé cómo me voy a habituar a vivir en la casita donde hay que seguir unas normas, hay que seguir un procedimiento, o sea, que todo, yo dije, a lo mejor puedo estar un mes o 2 meses y voy a tener que salir de nuevo, pero Mita se preocupó en que yo me sintiera bien y que yo pues me gustara el ambiente. En eso pues entró, me invitó, me dijo aprende música, me invitó a aprender música, entré a la academia, a la escuela de música, y ahí pues me empezó a gustarme el ambiente, a los hermanos, cómo me trataban, Aaroncito siempre pendiente de mí también. Y la cuestión fue que de 2 meses que yo creía que iba a vivir, pues estuve muchos años. Una imagen de Mita, de una madre que dedica su vida a levantar un pueblo, jóvenes, niños, adultos, ancianos, y que se da en cuerpo y alma a esa obra preciosa. Cuando vine a vivir a la casa pastoral, eso fue más o menos para el año 66, Mita ha transformado totalmente mi vida. De la persona que yo era, que estaba de fiestas y todo este tipo de actividades que pues pertenecían a mi grupo social, estaba en sororidades, en fraternidades, en la universidad y fuera de la universidad, las conservaba. Y realmente pues era una vida diferente, de playas, de bailes, de actividades sociales, pero de unas actividades que dejaban vacía mi alma. Sin embargo, cuando vengo aquí a la casa de Mita, ya vengo a entrar en unas labores que satisfacían mi interior. Mita moldeó a Aarón, lo trajo de pequeño, y entonces él siempre estaba al lado de ella, oyendo su palabra. Y cuando Mita fue a partir, le dijo, cuida a mis hijos, que yo te pagaré. Él me dio comida, dónde quedarme, y como le dije, el deseo de todos nosotros en la casa pastoral era el de estar siempre bien ferviente, estar todos juntos en las cosas del Señor. La casita es muy particular. Vivimos en un área viven las damas, en otra área viven los caballeros. Vivimos en un ambiente de mucha paz, como te mencioné. Comemos juntos cuando podemos, debido a nuestras responsabilidades. Hay una cocina común, comedor común. Nos reunimos en las tardes, compartimos con Aarón como nuestro padre espiritual, compartimos con los hermanos. Somos miembros de una gran familia. Las noches oramos juntos, asistimos a la iglesia, programamos, llevamos a cabo actividades en bien de la comunidad y estamos pendientes de todos aquellos aspectos que estén relacionados directamente con la gran obra social y espiritual que lleva a cabo la congregación Mita. Nosotros recibíamos a una persona de Mita y compartíamos con ella, llamábamos como madre espiritual, ¿verdad? Llamábamos como padre espiritual y como líder de la congregación, llamábamos, le respetábamos, le venerábamos. Dice satisfecho. Muy positivo, muy motivado.
Aarón significa para mí lo más grande. Aarón significa para mí mi padre espiritual. Aarón para mí es como un faro que ilumina mi vida. Aarón es para mí como un oasis en el desierto donde yo calmo mi sed. Pero más que todo significa para mí mi mejor amigo. Es mi mejor amigo porque es el amigo que nunca me falla. Aarón ha sido para mí más importante que mi propio padre porque él no solamente me da consejos con palabras, sino con testimonio, con su ejemplo. Si Aarón dice que hay que trabajar, él es el primero que trabaja. Si hay que construir algo, él es el primero que está allí construyéndolo. Si hay que darle apoyo a un enfermo, él es el primero que está apoyando a ese enfermo. Si Aarón dice que hay que ayudar a los hermanitos que están necesitados, él es el primero en poner la ayuda. Y ese es el testimonio que yo tengo de Aarón. Realmente admiro inmensamente a Aarón. Es un varón sumamente justo. Es un varón, además de incansable trabajador, es honesto. De una honestidad intachable. Hemos visto durante los 38 años que vivo en la casa de la congregación su honestidad, su sencillez, su humildad, su mansedumbre. Para todo el mundo él siempre tiene una sonrisa. Aarón para mí es mi padre espiritual. Él es mi guía en mi vida. El ejemplo que él me ha dado, de él yo he aprendido a cómo comportarme a diario, cómo expresarme, vestir, muchas cosas en mi vida, en mi diario vivir. Yo pues tengo muchos ejemplos del cual me puedo dejar llevar. Aarón para mí es profeta de Dios, además de que es un padre, un amigo, un hermano. Aarón es el mejor ejemplo que yo he tenido en mi vida. Me ha dado la mano siempre que lo he necesitado. Como dije antes, mi mamá tuvo que criarme sola y siempre que necesité un consejo de padre me acerqué a donde Aarón. Siempre lo tuve, siempre. En Aarón encontré ese padre que es el padre ideal, el que te sabe brindar todo lo que tú necesitas, pero además de eso el cariño, el cuidado, la comprensión, el estímulo para salir adelante, para continuar siendo lo que tú quieras ser en la vida. A todo el mundo le gustaba retratarse conmigo y lógicamente por eso lo han seguido los hermanos. Mire, a mí me gustan retratarse conmigo los jóvenes, los ancianos, los niños. Cuando un hermanito, hay hermanitos por ahí que le cumplen años y vienen a Rosito, yo cumplí años hoy y quiero un abracito tuyo y hay que retratarme contigo, y yo lo hago con mucho amor. Cuando salen graduados del colegio, todos esos niños cuando salen graduados del colegio todos quieren retratarse conmigo para tener un retrato de ese día histórico para ellos. Cuando se gradúan en la universidad, que cogen un bachillerato, cogen una maestría, un doctorado y vienen a retratarse conmigo, esa es la felicidad de ellos y yo no puedo negarme a eso. Yo espero realmente que esto no solamente día a día vaya cada día teniendo un cambio de transformación, porque lo que yo pido realmente es un cambio de transformación en la humanidad, donde reine la paz, donde termine el crimen, la violencia, el odio, la tirantez, donde las personas podamos vivir en paz. Yo espero que algún día Puerto Rico sea realmente un país realmente que sea ejemplo ante el mundo, donde termine ya el orden, el desorden, el crimen, la violencia, y podamos amarnos y seamos un pueblo ejemplar ante los demás pueblos de la tierra.